quiero contar en la buena noticia del día que un equipo de investigadores en Panamá ha desarrollado el árbol robot. Es el primer robot social en el mundo con estética de árbol y su objetivo primordial es captar la atención de pacientes o estudiantes y facilitar el trabajo de especialistas que trabajan con personas con trastorno de espectro autista. Esta mañana está con nosotros Herminia Peña Aznar. Ella es bióloga, botánica y escritora y es precisamente la creadora de este interesante proyecto. Gracias, Herminia, por estar aquí en Radio Panamá y cuéntanos en qué consiste y cómo a través de este árbol robot han logrado ayudar y siguen ayudando a niños con trastorno de espectro autista. Sí, buenos días, es un placer para mí poder estar en estos momentos compartiendo esta noticia. Como bien decía, soy bióloga botánica y escritora, y el primer cuento que yo escribí se llamó El árbol barrigón. Es una historia que cuenta sobre un árbol que sufría bullying por su gran barriga y ideé hacer una maqueta de este árbol como personaje para poder captar la atención en las ferias del libro que se realizan, no se realizaban antes en Atlapa. Y de allí surgió el árbol que contaba los cuentos perdón, de mi autoría. Pero es mi esposo, es especialista en automatización industrial, el que dijo, bueno, además de hacer la maqueta, esta maqueta debe llevar una pantalla con el rostro del árbol. Y gracias a la colaboración entre él y estudiantes de mecatrónica, en el 2018 pudimos participar en el tercer Congreso Internacional de Robótica Social que se dio en la UTP. Fue allí donde obtuvimos entonces el premio como mejor proyecto y mejor aceptado por el público presente. Hay que destacar que este público presente son especialistas panameños y también extranjeros que estaban en línea en el Congreso y les pareció excelente idea este árbol. Nuestro objetivo que tenemos con este árbol, él antes solamente narraba cuentos, los cuentos de mi autoría, y lo llevamos más allá. Lo llevamos a que él tuviese una app, ¿sí?, que trabajase en una plataforma donde el especialista sea el que diese la terapia, convirtiéndolo así entonces en un robot social. Y entiendo que esa evolución estuvo marcada por una experiencia familiar de ustedes como padres. Cuéntanos un poco más esa parte también más humana y más familiar que transformó este proyecto que ya era hermoso en algo mucho más grande. Es correcto, sí. Nosotros precisamente más o menos en el 2018, no recuerdo muy bien, recibimos el diagnóstico de nuestro hijo menor con el trastorno del espectro autista. Y entonces decidimos enfocar el árbol hacia este tipo de atención. Nosotros observábamos también que los niños interactuaban con el árbol y querían que el árbol le hablara. Entonces yo le decía a mi esposo, pero hay que hacer que el árbol hable. Y él decía, pero es que eso no es tan fácil. Cuando nosotros participamos en el Congreso, habían robots sociales de Alemania, de Boston, del MIT, de España, o sea, eran robots súper costosísimos que costaron muchos millones de dólares su desarrollo. Y el de nosotros era algo muy rudimentario, muy práctico. Entonces, a pesar de ser algo tan sencillo, a la vez es tan útil porque mi hijo es atendido en el IPE, ¿sí? Y por las instituciones públicas, por tener tan alta demanda, se baja lo que es la frecuencia de atención. La atención temprana de los niños, independientemente de cuál sea su condición, de su condición de salud, es muy, pero muy útil. Entonces, de allí nació esa necesidad de decir, bueno, en el 2018, cuando nosotros planteamos esto de que se diera una atención virtual al niño a través del árbol, nos ponían muchos peros, ¿no? Nos decían, pero ¿para qué virtual? ¿Por qué virtual si la atención presencial es suficiente? Entonces nosotros decíamos, es correcto. Aquí no se va a interrumpir el vínculo
entre el especialista y el niño. Simplemente se le va a reforzar, se le va a dar un seguimiento. Ahora es algún concepto mucho más comprendido por producto de la pandemia y donde los especialistas han abierto o han roto esos protocolos que se tenían debido a la necesidad que hay en la pandemia. El Entonces, robot ya se está utilizando y ¿cuál es el siguiente paso ahora de este proyecto? correcto. Nosotros pudimos fabricar los 8 primeros robots gracias a los fondos que obtuvimos de la CENACYT, una convocatoria pública en la que participamos en el 2019. Y gracias a esos fondos pudimos entonces fabricar estos 8 robots. Donamos 6 de estos robots al IPE. Uno también lo donamos a la Fundación Laboral Hadis. Y la intención es que ellos lo puedan poner en práctica. Pero esta es una herramienta digital que está dirigida a una población vulnerable. Por lo tanto, necesita, sí, se exigió que las autoridades del MINSA exigieron que esto pasara por un comité de bioética. Ya lo hicimos, ya el protocolo de investigación para el uso de esta herramienta obtuvo el aval del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá. Ahora necesitamos donadores que se quieran unir a esta noble causa para ayudar a esta población de los niños con diferentes condiciones para poder desarrollar este estudio con los niños con autismo en el IPE. Luego de esto, de esta investigación, ya se podrá utilizar no solo en el IPE, sino en clínicas, hospitales, en diferentes lugares. Bueno, Herminia, de verdad que ha sido un placer poder conocer sobre este proyecto. Te felicitamos a ti y a todo el equipo por este logro y sabemos que además en las redes sociales de ustedes comparten mucha información y en la página web, así que vamos a compartirla con nuestros oyentes también nosotros en nuestra página web y en nuestras redes sociales para que los interesados puedan entrar en contacto con ustedes. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Nuestra página web es www.marriott, ¿sí? M con Y, marriott.net, así ese es el nombre del robot. Y así también lo pueden encontrar en Instagram, Marriott507. Excelente. Gracias, Herminia Peña, esta mañana con nosotros hablándonos de este primer robot árbol robot que está ayudando a tantos niños. Un Por proyecto. último, Sí, disculpa, me faltó decir, la Fundación Ciudad del Saber también nos está colaborando para la administración de los fondos en caso de que alguien quiera hacer una donación. excelente. Buena noticia entonces. Es la buena noticia hoy aquí en Radio Panamá. Gracias y éxitos con este proyecto. Mirna, tenemos que ya el tiempo justo para poder incluir nuestro resumen de noticias